Muy bien, pues seguimos con los dones. Los dones. Els dones y los dones, ¿no? Los dones espirituales, y estuvimos hablando la semana pasada, ya comenzamos con este tema de los dones espirituales, y alguien decía, ¿y acabaremos esta semana? No, todavía tenemos para unas cuantas semanas. Espero que os esté gustando porque vamos a estar aquí un rato, y entonces empezamos a mirar el tema de la clasificación de los dones, y esta semana comenzaremos con el estudio principal de los dones que tenemos en la lista esta que os mencioné, ¿vale? Y no llegaremos ni de broma, creo que llegaremos como quizás al tercero de los dones por aquí, ¿vale? Os lo digo para que así ya vais con ese nivel, ¿vale? Entonces, vamos a orar y tengo alguna pregunta para haceros y después ya empezamos directamente en los dones. Señor y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por un día más que tú nos das, gracias por tu palabra, y quiero pedirte que ahora tú también bendigas este tiempo de estudio que podemos tener. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, podéis mirar vuestras notas, ¿vale? No es un examen. Pero sí que estuvimos hablando. A ver, que me he perdido yo. Vale, ¿alguien ha estado jugando con mis notas? No sé si era para liarme más liado de lo que estoy ya. A ver. 1, 2. Por esto, una vez hice el error de no poner números en mis páginas, y eso sí que está mal. No lo hagáis nunca. 7, 9 y 10. Ahora sí. Entonces, estuvimos hablando acerca de dos categorías amplias de los dones. ¿Alguien se acuerda cuáles eran esos dos categorías? A ver, Jenny. Milagrosos temporales y los de ministerio permanente. ¿Sí? Ministerio permanente. Efectivamente, es la forma que los clasificamos, era de esa forma, ¿no? Pues los dones milagrosos temporales y los dones ministeriales permanentes, ¿vale? Y entonces estuvimos mirando acerca de estas tres listas principales de los dones espirituales. ¿Alguien se acuerda, o tiene apuntado, las referencias, dónde aparecen estos tres pasajes de Romanos 12, muy bien. 1 Corintios 12, del 8 al 10 y del 28 al 30, ¿vale? Ahora, estos son en su... así completamente, ¿vale? Esto es lo que miramos de las tres listas principales de estos. Entonces, estábamos hablando como, para empezar, el tema de que nosotros nos posicionamos, o como iglesia nos posicionamos, creemos que hay algunos que son milagrosos y temporales, y otros que son ministeriales y permanentes. Eso hace una distinción. Y hoy empezaremos a hablar acerca de estos dones milagrosos, los dones milagrosos que encontramos en esta primera categoría de los dones. Entonces, ya sabéis que si tenéis una pregunta, sí, Raquel, vale. Estas dos categorías es para diferenciar de todos estos dones cuáles son milagrosos, ¿no? Sí. Y cuáles son permanentes. Exacto. ¿No? Ahora lo vamos a ver todo esto. ¿Sí?
Entonces, en momentos críticos a lo largo de la historia redentora, Dios autentificó a sus mensajeros mediante el empoderamiento para realizar señales milagrosas. Tenemos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando salieron los israelitas de Egipto, ¿verdad? ¿Qué pasó? Pasaron un montón de cosas milagrosas, ¿verdad? Podemos hablar acerca de las señales que hizo Moisés en la corte de Faraón, donde su vara se convirtió en una serpiente, donde después Moisés hablaba y aparecían ranas por todas partes, y el río Nilo se convirtió en sangre de verdad, no rojo, sino sangre. Y tenemos las plagas, tenemos diferentes cosas que hizo Moisés. Después, podríamos pensar, ¿por qué pasó todo eso? Para demostrar que Moisés era ¿qué? Enviado por Dios. ¿Vale? Eso probaba que Moisés era quien decía ser. ¿Os acordáis que cuando fueron a la tierra de Canaán también ocurrieron cosas milagrosas? Por ejemplo, fueron a cruzar el río Jordán y ¿qué pasó? No, espérate, porque se tienen que mojar todos los sacerdotes que están llevando el arca, ¿os acordáis? Se tenían que mojar todos. Y quizás los sacerdotes están pensando, uno está pensando, yo no sé nadar, ¿no? Se está metiendo y de repente, cuando se meten todos los que llevaban el arca, han tocado todos los pies, de repente el agua para. Y dices, ¿qué ha pasado? Un milagro. ¿Eh? Antes podíamos hablar del desierto, ¿no? El pueblo de Israel yendo por el desierto, 40 años, todos los milagros que les ocurrieron por ahí, ¿verdad? Pero en tiempos de Josué también milagros. ¿Por qué? Porque Dios estaba diciendo a los restos que estaban allí, este es mi pueblo escogido. Ahora, después de Josué, ¿se te ocurre en algún momento en el periodo de los jueces donde hubieran milagros? Milagros donde alguien decía algo y pasaba. Algo milagroso, ¿no? ¿Verdad? Podríamos pensar en Gedeón, pero él no hacía milagros, Dios lo usó poderosamente, pero él no hacía. Lo del vellón de lana podríamos decir, pero él no hizo nada, él pidió a Dios, pero fue Dios quien lo hizo. No vemos a nadie como por ejemplo Elías y Eliseo, que sí que ellos dicen, pasará esto y pasa, ¿no? Milagros que ocurren durante el tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué ocurrió esto? Porque ellos venían en un tiempo de apostasía, Elías y Eliseo. Venían en un tiempo de apostasía y Dios quería hacer un reavivamiento en ese pueblo durante ese tiempo. En el Nuevo Testamento tenemos el ministerio de Jesucristo. Se confirmó con milagros y sanidades. El Señor Jesucristo, esta mañana le estábamos hablando en el mensaje, ¿verdad? El hombre con la mano seca, ¿no? Y Dios le dice, extiéndela. O la persona que era ciega. O las personas que eran leprosos, ¿verdad? Dios hacía una sanación inmediata. Esto es muy importante también. Era una sanación inmediata, visible a todo el mundo. ¿Sí? Así, Jesús pudo decirles, mira lo que nos dice en Juan 10, 25. Juan 10, 25. ¿Alguien lo tiene? Juan 10, 25, si no lo leo yo directamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ¿qué dice ahí? Ellas dan testimonio de mí. ¿Ves? ¿Para qué son las obras? Para dar testimonio de quién le envió. Entonces, podríamos mirar también Juan 5:36 o Juan 10:38, Juan 14:11. Todas estas están hablando de Jesús, está diciendo, las obras que yo hago son porque el Padre me ha enviado. Mira, Hechos 2:22. Esto es el mensaje que Pedro está predicando. Hechos 2:22.
dice, Pedro está aquí hablando, ¿os acordáis? En el templo, ¿verdad? Dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. O sea, Dios usó a Jesús para demostrar que Jesús era el escogido. Y los judíos lo sabían, porque los judíos estaban esperando a alguien que hiciera señales. ¿Sí? Entonces, las señales y prodigios que Jesús realizó demostraron que él era quien él afirmaba ser. Yo soy el Hijo de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Porque hago estas señales. ¿Sí? Entonces, en el nacimiento de la Iglesia también estuvo marcado por señales milagrosas, incluida la capacidad de los discípulos de hablar con fluidez en distintos idiomas. Esto lo vemos aquí en el libro de Hechos, justamente en este mismo capítulo, Hechos 2, del versículo 4 hasta el versículo 11, ¿vale? Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, estoy en Hechos 2, capítulo 2, versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piedosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. No estaban confusos, punto. No, estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Sí? Entonces, cuando decimos de hablar en lenguas, ¿sí? ¿A qué nos referimos? Si tomamos este pasaje bíblico y otros pasajes que vamos a ver un poquito más adelante, es hablar en un idioma conocido. Y hay una razón más, que esto lo miraremos un poquito más en detalle después, pero ¿sabéis por qué? Porque nos dice que si no hay un intérprete, que la persona que esté hablando en lenguas no hable, porque no es de edificación. Es como el hermano Igor, ¿vale? El hermano Igor es ucraniano, no está aquí con nosotros ahora, pero vosotros imaginaros que él se levanta y se pone aquí adelante y empieza a predicarnos en ucraniano, ¿no? En ruso. Bueno, eso es más árabe, ¿no? Estuve en culto de ellos y... Estuviste en un culto de ellos, sí. Prefiero otro idioma. Ya, pero entenderme. Si Igor se pone aquí adelante y no está su esposa y no está su hija y él nos está predicando a nosotros en ruso y no tenemos ni idea qué nos está diciendo, ¿nos es de edificación o no? No. ¿Vale? Y entonces la Biblia dice, hermano Igor, en este caso, entenderme, no hables, porque no está siendo de edificación. Y aquí vemos que la confusión venía porque es como si yo fuera a la iglesia rusa, y yo estoy sin tener ni idea de ruso, empiezo a hablar en ruso. ¿Vale? Ahora, eso sería algo milagroso, eso sería algo sorprendente. Y estos judíos que venían de otras naciones se quedan atónitos porque están hablando en ruso. Bueno, no hablarían en ruso, pero me explico, ¿eh? Estaban ahí juntados de un montón de naciones. Oye, está hablando en sirio, está hablando en egipcio, está hablando en... no sé qué otros idiomas podría pensar, ¿no? En griego, ¿sabes? Y idiomas que un judío normal y corriente no sabría, ¿vale? No habían ido a la escuela oficial de idiomas de Jerusalén, ¿vale? No existía en ese momento. Sí, quizás había alguno que sabía algún idioma, pero están hablando con fluidez, ¿vale? Entonces, primero, vemos esto de hablar con fluidez distintos idiomas. Durante el ministerio de Jesús, Él le había dado a sus discípulos la capacidad de sanar y echar fuera demonios. ¿Os acordáis cuando los 72 fueron por ahí? Jesús les dijo, id por todas partes, ¿para hacer qué? Para sacar fuera demonios, para sanar a gente. ¿Para qué? Para anunciar el Evangelio. Ese era el propósito. Después de su ascensión, los apóstoles siguieron manifestando este poder sobrenatural. Vemos en el libro de Hechos que Pedro y Pablo siguen obrando estos milagros. De hecho, en la reunión de varones, cuando estuvimos aquí con los varones, hablamos de uno de estos eventos, ¿no? Que Pedro visita una ciudad y hay un paralítico allí y
Pedro le sana. En el nombre de Jesús le sana. Entonces, el mensaje que estaban proclamando quedaba validado por las señales y los prodigios que realizaban. Y durante la época apostólica, Dios le dio a muchos creyentes dones extraordinarios para demostrar que Él estaba obrando a través de la Iglesia. Los conversos gentiles, como os acordáis de Cornelio, ¿sí? En Hechos 10, recibieron este mismo don de lenguas que los apóstoles habían recibido. Él pudo empezar a hablar en un idioma conocido, en un idioma que todo el mundo sabía. Esta capacidad sobrenatural, ¿para qué servía? Para poder ser una señal, para ser un identificativo. Esto es de Dios. Y esta es la verdad que se debe proclamar por el mundo entero. Otros, como por ejemplo Esteban o Felipe, demostraban la capacidad de realizar milagros y sanidades y confirmaron públicamente la legitimidad de sus ministerios de evangelización. Ahora, ¿tan extraordinarios dones eran necesarios o no? El hecho de que hicieran estas cosas grandiosas, ¿eran necesario o no? Sí, si no, Dios no lo habría hecho. ¿Pero por qué era necesario? Porque tenían que validar su palabra de alguna forma. ¿Sí? Tenían que autentificar que este era un verdadero apóstol, que era un verdadero discípulo de Jesús. Era una persona que estaba, que había estado con Jesús y proclamaba el Evangelio de verdad. Mira conmigo un segundito. Hebreos, justo después de 1 Timoteo, 2 Timoteo, Filemón, llegamos a Hebreos. Hebreos 2, ¿vale? Hebreos 2, vamos a empezar desde el principio del capítulo, ¿vale? Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? ¿Qué dice ahí en Hebreos? Que Dios dio su palabra a los que primero lo recibieron, está hablando acerca de los apóstoles, y ¿cómo lo hicieron? Lo hicieron mediante señales y prodigios y diversos milagros. Ahora, Pablo, después en 2 Corintios, también les dice, yo pude probar que era apóstol mediante señales y prodigios y milagros diversos. 2 Corintios 12, si lo queréis mirar. Ahora, este nivel de autentificación milagrosa fue necesario en un tiempo en que la iglesia estaba siendo establecida, estaba siendo cuajada, si queréis ponerlo de esa forma. Los cimientos no estaban firmes todavía. La iglesia todavía estaba allí en proceso de crecimiento, de maduración. Entonces, como aquellos que recibieron la revelación divina por medio del Espíritu Santo, los apóstoles y profetas estaban poniendo el fundamento doctrinal para la iglesia. Los dones eran obviamente necesarios para completar esa tarea, y los dones y señales también lo eran para autentificar su afirmación de ser portavoces de Dios. Ahora, una vez acabada la época apostólica, ¿cuándo acabó la era apostólica? ¿Alguien que...? A ver, ¿cuándo acabó la era apostólica? ¿Cuándo se murió el último apóstol? Muy bien, esa es la mejor respuesta posible, ¿vale? Cuando se murió el último apóstol. Eso es el fin de la era apostólica, ¿vale? El último apóstol se muere, ya no hay más apóstoles, fin de la era apostólica, ¿vale? Ahora viene la pregunta de Tuco. ¿Cuál fue el último? Juan. Juan fue el último
en morir, ¿de acuerdo? No fue Pablo, porque Pablo murió antes que Juan, pero Juan fue exiliado a la isla de Patmos, ¿os acordáis? Y escribió el último libro de la Biblia, que se llama Apocalipsis o Revelación, y de hecho es muy curioso porque Juan es tanto apóstol como profeta. Y acabó con él, ¿sí? Acabó con él porque él murió, y entonces acabó. Ahora, una vez acabada la era apostólica y acabado el canon del Nuevo Testamento, los dones asociados únicamente con los cargos de apóstol y profeta dejaron de ser necesarios. ¿Por qué? Porque no hacían falta. Porque habían sido establecidos con un propósito específico en mente. ¿Por qué? Porque ahora tenemos la revelación divina. Ya no es necesario aprobar o saber si alguien está hablando palabra de Dios mediante una señal o un milagro. Si está hablando palabra de Dios, está aquí. Si no está hablando palabra de Dios, no está aquí. Ahora tenemos el canon. El canon quiere decir todos los libros acabados, escritos y en un conjunto. ¿Sí? Y están todos aquí. Entonces, el canon completo afirma su propia autentificación, porque es la revelación completa de la mente y de la voluntad de Dios. Vuelvo a decir esto. El canon completo de las Escrituras afirman su propia autentificación. No hace falta que haya una autentificación externa mediante de milagros, ¿sí? Porque es la revelación completa de la mente y de la voluntad de Dios. Ahora, tú quizás estás pensando, y creo que la semana pasada salió este tema, ¿no? Pero Dios puede. Mi pregunta es, ¿Dios puede? Sí. Claro que Dios puede. Dios puede hacer lo que Él quiera, como Él quiera, cuando Él quiera. Juan. Hay una cosa que el mismo Dios ha puesto en su palabra. Él no puede contradecirse. O sea, esa de decir Dios puede, Él se ha autolimitado por su palabra, por lo que Él ha dicho, ha prometido. Y claro, ese concepto de Dios puede, sí, pero con ese matiz diciendo con claridad de que Él no cambia. Él no dice en un tiempo A y en otro tiempo B. Que no lo entendamos nosotros, sí, porque podemos interpretar mal. Podemos, una señal que nos parece esto así, Dios, dentro de lo que yo he entendido, Dios es Dios, pero Él se ha autolimitado por lo que Él ha dicho. Y no va a cambiar. Eso yo entiendo de las Escrituras. ¿A qué te refieres por eso? Que no cambia. Que no cambie, por ejemplo, sus promesas, Por supuesto. sus mandamientos, Por supuesto. sus designios de lo que va a suceder en el tiempo futuro, de que su Mesías va a venir, nosotros no sé cuándo, hay señales, pero yo no sé interpretarlas. Entonces, todo eso que ha escrito y que hay muchas cosas que yo no lo entiendo, pero que va a cumplirse. Y yo entiendo de que la verdad nunca cambia, que nosotros cambiamos o nuestra percepción no es capaz de discernir que quien sabe esto sea así, quien sabe sea, eso está clarísimo Ya. para mí. Yo cuando digo que Dios puede, me refiero a que, creo que fue la semana pasada que hablábamos de, pero Dios ha obrado de forma milagrosa. ¿Os acordáis del hospital en Perú, ¿no? El dios Visuyani, ¿no? Que
que nos explicaban cosas de que les habían pasado cosas, que Dios había obrado de una forma milagrosa. Vale, sí, Dios va a obrar de formas milagrosas y va a tocar las vidas de las personas. La diferencia es que el instrumento humano que diga yo voy a hacer esto o yo lo hago en nombre de Jesús, eso es el don que decimos, es esta palabra, cesacionismo, cesacionismo, que hablábamos la semana pasada, es que han cesado, porque no son necesarios. ¿Que Dios va a seguir haciendo milagros? Por supuestísimo que sí. ¿Que Dios seguirá sanando a personas? Por supuestísimo que sí. Pero mi pregunta es, ¿tú conoces a alguien que esa persona va a un hospital y ora por las personas y se sanan todas? ¿Puedes responderme? No. Pero tiene que haber siempre sanación de todas para que esa... Para un profeta y un sanador, sí. Bíblicamente, ¿eh? Nos meteremos en esto un poquito más. Bíblicamente. 100%. Un profeta que no decía la profecía y se cumplía, era desestimado como un profeta de Dios. No digo profeta, digo... Profeta, sanación. Sí. O sea, curaban y curaban al 100% en un instante y todo el mundo lo veía. O sea, esa mano que estaba seca, ya no estaba seca. El ciego veía. La pregunta era que todos tenían que estar sanados para que fuera auténtico. Claro, o sea, tú imagínate, una persona que puede hacer esto y no lo hace, puede sanar y no va a un hospital y sana a todos los que están allí enfermos. ¿Sabes? Entonces, claro, estamos aquí hablando de si alguien dice que puede hacerlo, ¿lo hace solamente delante de una cámara? ¿O qué? ¿Sabes? Porque es básicamente lo que está pasando, ¿no? Las personas que dicen que curan a tal y después ha salido, ¿no? La verdad, que estas personas o no estaban enfermas o se les había dado dinero para fingir que no podían caminar y después, ¿sabes? Y claro, ¿por qué? Porque están intentando minar, ¿no? Lo que es la confianza de Dios. Bueno. Y en cuanto a este tema de los milagros, primero, quien hace esa operación es Dios, que puede utilizar a cualquier ser humano. Y en la Biblia dice que en los postreros tiempos, es una señal, que habrá falsos maestros o falsos predicadores o falsos profetas, que dice que, no sé si utiliza esta palabra, que harán cosas... Prodigios, creo que ponen. No, sí, no dice milagros, pero dice una palabra que da a entender como que para nosotros podría significar milagros, los cuales daría a entender como que son señales para que creamos a esto. Qué bueno que hayas dicho que esos milagros han cesado, porque ya tenemos la palabra del Señor, y esta es su máxima revelación. Perdona, hago una incisión. Los milagros no han cesado los dones. Bueno. Digo, es que es muy importante esto, porque Dios puede obrar milagrosamente como Él quiere y cuando Él quiere. Es una persona que tenía un cáncer, un tumor, una pelota de golf, y de repente va al médico y no está. Y eso es un milagro, ¿no? Y eso sí que continúa. Yo no tengo ninguna duda de que Dios obra, o una persona, una organización necesitada y Dios les provee de una forma increíble, ha sido Dios, no ha sido, ¿sabes? Entonces, simplemente esa incisión, estamos hablando de los dones, que una persona tenga la imprenta del Espíritu Santo para poder realizar estas cosas. ¿Sí? Esto es diferente el concepto, ¿vale? Sé que quizás nos cuesta un poquito meterlo en esas casillas, ¿vale? Pero tenemos que pensarlo de esta forma. Dios puede seguir haciendo los milagros que Él quiera, ¿sí? Pero los milagros no son como los milagros que encontramos en la Biblia, que eran para autentificar a las personas que estaban hablando, porque no tenían la Biblia, ¿sí? No tenían la palabra de Dios. Nosotros ahora tenemos la palabra de Dios, y cuando habla alguien, lo que vamos a mirar es si está aquí o no. Esto es nuestro punto de mira, ¿sí? No es si está haciendo un milagro o no, es
si lo que dice es lo que está aquí. ¿Sí? Entonces, seguimos aquí, ¿vale? ¿Llegamos aquí la semana pasada? ¿Sí o sí? ¿No? No, vale. Es que ahora estaba preocupado, digo, no sé si me estoy repitiendo. Quedaste en la lista. Me queda en la lista, vale. No. Entonces, os voy a dar una definición de lo que es el cesacionismo, ¿vale? Esto es importante que por lo menos lo tengamos bien claro, ¿vale? Entonces, el cesacionismo es la opinión de que los dones de señales o de señal, por ejemplo, realizar milagros, dones de sanidad, hablar en lenguas, y los dones de revelación, es decir, la recepción y la proclamación de una nueva revelación de Dios, cesaron cuando acabó la etapa de fundación de la Iglesia, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Pues que una persona no va a realizar milagros. ¿Que haya milagros? Por supuestísimo que sí. Pero una persona no va a decir, cojo, corre, ¿vale? Y que ocurra, ¿vale? Dones de sanidad, hablar en lenguas. Acordaos, lo hemos dicho acerca de lo que es hablar en lenguas, ¿sí? Lo miraremos más a detalle más adelante, ¿vale? Y los dones de revelación, es decir, la recepción y proclamación, ojo, de una nueva revelación. ¿Esto qué quiere decir? Nos adentraremos esto un poquito más adelante, ¿eh? ¿Esto qué quiere decir? Pues Nuevos profetas. un profeta que está diciendo algo diferente, algo nuevo, algo que no está en las Escrituras, ¿no? Es muy posible que hayáis visto o leído o os habéis visto, hay un niño que estuvo a punto de morir, ¿no? Y entonces él escribe un libro, sus padres le instaron a escribir este libro, el chaval tenía 9 o 10 años, y escribía acerca de su experiencia en el cielo, ¿no? Y ahora, pues claro, la gente estaba, bueno, se hizo súper famoso, han hecho una película y todo, lo que el niño explicaba acerca del cielo. ¿Es verdad o no es verdad lo que el niño dice? Sí cuadra con eso. Sí, cuadra, ahí está. Automáticamente no es, pues yo creo, no. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a ver lo que dice el niño, y si cuadra con la Biblia, ok. Si la Biblia está callada, pues yo diría, yo no voy a confiar en la palabra de un niño, basándome en diferencia con lo que dice la Biblia. Y si va en contra, automáticamente desestimo lo que diga el niño. ¿Me explico? Y es muy mono el niño, es muy majo y tal, pero, ¿sabes? O sea, no es el punto de palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ¿por qué queremos y debemos cerrar la puerta a una nueva revelación de Dios? La tenemos aquí, pero si dejas la puerta abierta, ¿qué puede pasar? Que te engañen, ¿no? Ya. Te pierdes. ¿Cuántas veces hemos oído? A las personas se les decía que la persona líder era el enviado especial de Dios y todos se tienen que tomar el zumito de naranja con veneno. Y la obsesión de seguir a uno que tiene la revelación, tiene una conexión especial con Dios, ¿no? Esto es lo que nos gusta pensar, ¿no? Que hay alguien que tiene, ¿no?, una conexión especial y vamos a esa persona porque dile a Dios, ¿no? Si eres una persona cristiana y las personas a tu alrededor saben que eres cristiano, muchas veces un no creyente va a venir, oye, ¿puedes orar por mí que, sabes, Dios te escucha a ti? Capaz no se te ha pasado, ¿no? Pero que piensan que tú tienes como una conexión especial, que Dios está allí, a ver qué me dice esta vez, ¿no? ¿No? Eso viene de la raíz del catolicismo. Mi hermana siempre está diciendo, Dios te oye a ti más. Sí, Dios te... Sí. Dios escucha a todo aquel invocare. O sea, Él no desestima la oración de alguien que está orándole con fe, que se convierta, que puede tener ese acceso al trono de la gracia. No es una cosa especial, ni que haya niveles, ¿no? Yo estoy más cerca de Dios, pues por lo tanto... Entonces, esto es lo que pasa.
que hay una nueva revelación y entonces decimos, vale, está la Biblia y después está el comentario de Josué sobre la Biblia. Y ahora vamos a empezar a seguir más el comentario de Josué sobre la Biblia, ¿sí? Porque lo que Josué dice, ¿sí? Ahora, vosotros estáis diciendo que no, me alegro, ¿vale? Eso es lo que tiene que ser. Pero es que vez tras vez tras vez nos vamos encontrando de que no, es que tal persona o tal organización ha dicho que esto es así. Ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestra guía. Cada uno tiene el Espíritu Santo, los que han creído en Él. ¿Para qué? Para poder indagar, y he hecho esta acción para poder meterte y aprender lo que dicen las Escrituras, por ti mismo. Entonces, en contraste a esta postura del cesacionismo, ¿vale? César. Es la postura continuacionista, esta es más fácil de decir, ¿vale? La continuacionista que dice que los dones milagrosos o reveladores siguen hoy en funcionamiento. Entonces, un planteamiento para defender la postura cesacionista empieza con el reconocimiento de que no hay apóstoles hoy en día, ¿vale? Si tú dices no hay apóstoles, habrá alguien que se levantará y diga, no, pero yo conozco a un apóstol, el apóstol Paco, ¿no? De la iglesia tal, ¿vale? Entonces, bueno, nos podemos reír, pero es que los hay. Hay los, ¿no? El apóstol no sé cuántos. Ahora, tenemos que parar un momento, porque se me ha ido. La función de apóstol, ¿vale? El ministerio, el don de apóstol, paró, cesó, porque había una característica que ningún apóstol hoy en día la puede tener, que es ¿qué? Ver a Cristo, ¿vale? Haber conocido a Cristo, haber estado con Cristo. ¿Os acordáis? En Hechos, si os lo queréis mirar esto, en Hechos capítulo 1, cuando buscaron el reemplazo para Judas, tenían varias características. Una de ellas era que tenía que haber visto a Cristo. Y entonces salió. Tenía que haber estado durante el... Sí. Y entonces había solamente dos. Estaba Matías y estaba José. Creo que era José, ¿vale? Echaron suertes y salió Matías, ¿vale? Entonces Matías tomó el lugar de Judas. Pero después hubo uno más que salió. ¿Qué era? Pablo. Pero dice, el Señor Jesús se me apareció a mí. ¿Os acordáis qué figura utiliza él? Como un abortivo. Como alguien que despreciado o que no se quiere. Dice Pablo. Y Pablo entonces es considerado apóstol. ¿Sí? Porque vio a Jesús. De hecho, yo tengo una teoría de que, bueno, lo explico, pero es una teoría, ¿vale? Pablo estuvo aparte, estuvo en el desierto durante 3 años. Yo pienso que Jesús estuvo con él durante esos 3 años enseñándole, porque Pablo después, todo lo que él nos enseña a través de sus escritos, es mucho. Entonces yo creo que tuvo unas clases particulares, ¿no? Intensivas ahí con Jesús, ¿no? No lo sé, esa es mi... Dice que fueron revelaciones, ¿no? Pone que él recibió por parte de Dios. No sé si pone la palabra revelaciones, pero bueno, no estoy seguro ahora mismo. Pero bueno. Entonces, no hay más apóstoles después de Pablo. Si empezamos con eso, ya descartamos el hecho de que hay un don de apóstol que sale en estos dones que estamos mirando. Por lo tanto, algún tipo de cesacionismo tenemos que tener. Entonces, esto ha sido así desde el siglo I, es relevante por lo menos en 3 áreas, ¿vale? Lo primero es que demuestra que no era intención de Dios que todo lo que caracterizó a la iglesia primitiva
fuera normativo para el resto de la historia de la Iglesia. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Pues que hay personas que vienen y dicen, oye, mira, en Hechos sale que todas las personas vendían todas sus casas, juntaban todo el dinero y vivían todos en común. ¿Por qué no hacemos eso nosotros? Hay algunas que la hacen, ¿eh? Oye, ¿no? Algunas que las hacen. Vale. Y eso es lo que Dios quiere eso es lo que vemos en el resto del Nuevo Testamento. ¿Lo vemos eso en alguna otra parte? Alguien está ahí pensando, ¿eh? ¿Lo ves eso en alguna otra parte? No, en el Nuevo Testamento. Cuando Pablo escribe sus cartas, cuando vemos que después de esos incidentes en Jerusalén, ¿vemos que la Iglesia continúa de esa misma forma? No. Por lo tanto, hay cosas que no son intención de Dios para que salgan de allí. Pasaron en ese momento y ya no pasan más. ¿Bien? Estaban ahí en Jerusalén, vendían sus propiedades, estaban todos en conjunto, pero a partir de ahí no funciona de la misma forma. ¿Sí? Pero segundo, que demuestra que al menos una función significativa del ministerio enumerado en 1 Corintios 12, 28 al 30 ha cesado. Eso quiere decir el apostolado. ¿Vale? Pone el don de apóstol. Pues ese don de apóstol ya no está, ya no existe. ¿Sí? Y tercer punto, verifica que el canon de las Escrituras está en realidad cerrado, ya que un apóstol debe autorizar un libro para que sea reconocido como canónico. Eso quiere decir que un apóstol tenía que poner su sello de autenticidad sobre ese libro para que fuera reconocido como canónico. Y entonces, si no hay más apóstoles, no se pueden verificar más libros como auténticos por parte de ese apóstol. ¿Me explico o no me explico? Os estoy liando más todavía. ¿Sí? Vale. Un apóstol tenía que poner su sello de autentificación sobre un libro para que fuera considerado canónico. Canónico quiere decir que esté en nuestro canon de la Biblia. Si no hay más apóstoles, no hay más revelación. ¿Vale? Y estoy seguro que muchos de vosotros habéis oído, ¡se ha descubierto un nuevo libro de la Biblia! Ajá. ¿Qué dice? ¿Dice lo que dice la Biblia o dice otra cosa? O el libro de Enoch, no sé. El libro de Enoch, el libro de Tobías, el libro de... el Evangelio de Judas, ahora me estoy dejando más, ¿vale? Pero en la National Geographic puedes encontrar documentales sobre todos estos, ¿no? ¿Por qué? Porque les interesa más. ¿Por qué? Porque son mentira. No son verdad, ¿vale? Y son evangelios que ponen posturas que son gnósticas, que son anticristo, ¿vale? O sea, no anticristo en el sentido de Apocalipsis, sino en contra de Cristo. Y de no, porque claro, en el libro del Evangelio de Judas dice que Jesús, ¿no? Y estoy seguro de que muchos de vosotros habéis o leído, o habéis visto la película, o os habéis, ¿no? El Código Da Vinci. Ahora hace tiempo que no hablamos del Código Da Vinci, pero si empiezas a indagar un poquito acerca de lo que es este Código Da Vinci, que el Dan Brown es una invención, ¿vale? No es nada real. Pero ¿qué es esto? Es un secreto, ¿verdad? Que todo el mundo está intentando guardar, de que Jesús en realidad se casó con María Magdalena, ¿no? Y que tuvo hijos, ¿sí? Y esos hijos son los descendientes de los templarios, y bueno, unas historias que dicen, madre mía, ¿no? Sí, por eso, hace una peli espectacular, ¿vale? Pero claro, después nos siembra la duda de decir, oye, eso no sale nada en la Biblia. ¿Por qué no está? No está porque no es verdad, ¿vale? Directamente. Entonces, por eso os digo estas cosas, porque en el momento que alguien diga, es que este libro se acaba de descubrir, automáticamente en tu cabeza tendría que empezar una bandera, una alarma, no sé qué sea en tu cabeza, pero tendría que soltar algo así. ¿Por qué? Pues si no está en la Biblia, no es verdad. O sea, ves con esa presuposición, ¿sí? Porque si no, ¿qué es lo que pasa? Empezamos a dejar entrar, ¿no? Cosas que es que no son ciertas. Dudas. Bueno, y esas dudas,
Si no estamos plantados firmes, como estábamos hablando esta mañana, los hermanos de Berea, plantados firmes en la palabra, y acordaos, en la palabra que están utilizando los hermanos de Berea, ¿qué era? Porque a veces yo, de niño, ¿no? Pues, y de joven, y quizás hace un par de años, me imaginaba a los de Berea con sus Biblias, ¿no? Con piel de cuero y tal y cual. A ver, Pablo, vuelve a decir lo que acabas de decir, ¿no? ¡No! ¿De qué está hablando? De los rollos. Quizás era más rollo libro, pero ellos no tenían el Nuevo Testamento. ¿De qué está hablando? Los de Berea están utilizando exclusivamente esta parte de aquí. Ellos no tenían el Nuevo Testamento, solamente tenían el Antiguo. Y están mirando si Pablo estaba diciendo la verdad con el Antiguo Testamento. ¿Vale? O sea, incluso más difícil todavía. Y más honra para ellos, que estaban indagando a ver si eso era así o no. Entonces, no sé cuánto tiempo llevo ya. Bueno. Yo os puedo decir tu broma de antes. Tu broma de antes, cuando has ido a llamar. ¿No? Bueno. Es que fue una muy buena broma, quien dijo. Entonces, la cesación del apostolado también es relevante por su estrecha relación con el oficio neotestamentario de profeta. En Efesios 2:20, vamos a ir aquí un segundo. Efesios, si estáis en Hebreos, tiráis para atrás, hacia la izquierda, un poquito. Efesios 2:20 nos dice, edificados sobre el fundamento de ¿qué? De los apóstoles y profetas. Apóstoles y profetas. El fundamento son los apóstoles y los profetas. Ahora, si el fundamento es firme, el edificio es firme. Esto, Javier, que es más constructor, ¿no? Él sabe más de este tipo de cosas. Y Oscar y Raquel, que son arquitectos también, ¿no? Pero si el fundamento es una chapuza, vas a tener la torre Pisa, ¿no? Que va... Pero el fundamento nos dice, son apóstoles y profetas. Y esto ya están, ya han acabado. No vamos añadiendo más fundamento. Y nos dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal, la piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Eso quiere decir que quien pone la escuadra es Jesucristo. Y sobre esa, la escuadra me refiero al ángulo, La piedra del ángulo, corregidme si me equivoco, pero es la que está dando la secuencia de lo que va a ser ese fundamento. La piedra del ángulo es donde se va a fijar ese fundamento. Y ese fundamento ya nos está edificando. La doctrina que tenemos en la Biblia no la vamos ampliando más. ¿Sí? No estamos creciendo en más doctrina. Ya tenemos más que suficiente con la palabra de Dios, lo que tenemos escrito y revelado. Entonces, antes que se completara el canon de las Escrituras, el fundamento doctrinal de la Iglesia, que consiste de la revelación divina comunicada por medio de los apóstoles y profetas, estaba aún siendo establecido. Cuando Pablo escribía sus cartas, él estaba hablando y estaba explicando cosas y estaba diciendo doctrina, y cuando los efesios recibían su carta y el rollo, ¿no?, que Pablo les mandaba, ¡wow! Mira lo que nos está diciendo, mira las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Y cuando Timoteo recibe la primera carta y después la segunda carta y Tito recibe su epístola, y todos están aquí, ¿y qué está pasando? Está estableciendo Pablo y Pedro y Judas y el escritor de Hebreos, que no sabemos quién es. Están estableciendo ese fundamento. ¿Para qué? Para la Iglesia. Por seguir la metáfora de Pablo, el fundamento no se reconstruye en cada fase de la edificación. Se coloca una vez, ¿cuándo? Al principio. En el proceso de la construcción.
Y la era apostólica llega a su fin cuando muere Juan, el último apóstol que quedaba vivo. Y de manera significativa, como os he dicho antes, Juan fue el último profeta con el libro de Apocalipsis que completa las escrituras del Nuevo Testamento. Por consiguiente, el papel revelador de los profetas neotestamentarios, como el de los profetas, se cumplió y los dones asociados con esa dicha función dejaron de ser necesarios. La revelación de Dios completada en su palabra escrita es tan poderosa y gloriosa que ya no precisa más de una confirmación milagrosa. Como explica Pedro, la palabra profética es incluso más segura. Mira, vamos a mirarlo esto, porque esto es muy importante. Segunda de Pedro 1. ¿Vale? Vamos a empezar en el versículo 16. Segunda de Pedro 1, 16. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. ¿Eso qué quiere decir? Estábamos con Él, estábamos presenciando ese momento de la glorificación. Ahora, ¡wow! Testigo presencial de la glorificación de Cristo. De la transfiguración, perdón. De la transfiguración. Yo no sé si algo le supera eso. Y Pedro dice, pero, mira, siguiente versículo. Dice, tenemos también la palabra profética más segura. O sea, más segura de que yo estaba allí. ¿Sí? Pedro está diciendo, yo estaba allí, pero tengo algo más seguro de lo que yo sentí cuando yo estaba allí. ¿Lo veis esto? Está diciendo, tengo una palabra profética más segura. ¿Qué es eso? Es la palabra de Dios. Es la revelación de Dios en su palabra. Dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Tú no puedes coger un trozo de la Biblia y decir, no, esto solamente yo sé cómo se explica. Y solamente yo soy el sabio que voy a iluminar al resto. Dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia es una revelación que todo el mundo puede reconocer y aprender. Y puede aprender acerca de lo que dice la Biblia. Entonces, ya acabando, ¿vale? La Biblia es lo único necesario, para validar el mensaje de quienes afirman ser los portavoces de Dios. Hoy en día no hace falta que me hagas un milagro. No hace falta porque no me lo voy a creer. Lo que me hace falta es que lo que digas esté de acuerdo con lo que dice la Biblia. Porque esta es la palabra profética más segura. Tuve una revelación, ya, pero esa revelación se ajusta a lo que dice la Biblia. Tuve una experiencia, ¿se ajusta a lo que dice la Biblia o no se ajusta? Tuve X, la Biblia. Es lo que Dios nos ha dado ahora para poder decir esto sí o esto no. Y ya no es ni siquiera mi propia opinión. Entonces, lo dejaremos aquí, ¿de acuerdo? La siguiente cuestión ya es meternos un poquito en faena con lo que son cada uno de estos y las diferencias entre los dones milagrosos y los dones ministeriales, y después ya nos meteremos
en lo que es el estudio de los dones, ¿vale? Así que la semana que viene, Dios mediante, comenzamos ya directamente con el estudio de los dones y iremos haciendo como una breve reseña de cada uno de los dones, ¿vale? Da igual si era de los milagros y señales, como si fueran de los ministeriales, ¿vale? O sea, vamos a ir a través de todos ellos para poder tener una visión clara acerca de todos los dones que tenemos en estas listas, ¿de acuerdo? Muy bien, pues vamos a orar y Josh, ¿podrías apagar la cámara? Señor y Padre Celestial,